Hola a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es nuestro primer episodio, un episodio intro. Esto es algo que nosotros estamos haciendo, o sea, señores, totalmente improvisado. Esto es al aire, algo que nosotras nunca antes habíamos hecho. Y nada, esperamos que esto le guste. Vamos a explicarle un poquito del concepto, de en qué consiste nuestro podcast. Y nada, Claudia, saluden. Hey. Sí, buenas. Aquí representando Dominicana desde el otro lado del mundo, Melbourne, Australia. Bueno, para los que nos están viendo, o sea, se van a dar cuenta que tenemos fondo diferente. Claudia, como ya acabo de explicar, está en el otro lado del mundo, en Australia. Nosotros aquí desde República Dominicana. Y hemos decidido empezar este podcast para hacer algo diferente, algo que nos sirva a nosotras también, o sea, de relajación, pero también al mismo tiempo para compartir tantas ideas que nos llegan así. Pero y compartir un poco de todo, compartir información de valor, compartir momentos de risa y nada. Esto es lateral variable, variable lateral y esperamos que les guste. Sí. Primeramente, quiero felicitarte por hacer realidad lo que en un momento fue una idea. O un chiste, realmente. En realidad sí, empezó como una burla. Me quedé entre otro momento de fundición, hay que hacer un podcast. Pero sí, o sea, entiendo que un espacio en el que se pueda conversar, compartir puntos de vista, ideas, de una forma abierta, respetuosa, chill. Y jocosa también. Pero al mismo tiempo tópicos significativos, no solo cosas triviales. Me parece que es importante en la parte de compartirlo con otros. Sí. Entonces, que no solo quede entre nosotras, entre burla, de estamos fundiendo. Sí, entonces, estamos fundiendo, estamos nerdeando, señores. Esos son términos que nosotros usamos entre nosotras, con amigos, o sea, cuando estamos hablando de temas así que nos apasionan, que son interesantes, que son novedosos y que nos vamos en una, como decimos, ¿verdad? Que nos vamos en una hablando. Entonces, el nombre, señores, lateral variable, variable lateral, esto fue, o sea, sí fue que empezó todo, porque estábamos como que, contra, si tú tuvieras un podcast, ¿qué nombre tú le pondrías a ese podcast? Y entonces empezamos de que, no, tiene que ser una cosa chula, pero tiene que ser algo que se aprenda fácil, pero tiene que ser algo que sea igual en inglés o en español. Y nos pusimos... No, porque tú me mencionaste de que yo quiero que sea algo como Spanglish, porque uno tiene como que la costumbre de hablar su español, pero con sus palabras en inglés en el medio. Y de que bueno, o sea, en esa parte se podría utilizar como que palabras que se escriben igual, Exacto. Tanto en español como en inglés. Entonces ahí sí, porque esa fue tu idea. toda una lista. Exacto, esa fue tu idea y ahí nos pusimos a googlear. De que palabras que se escriben igual en español y en inglés. Que eso tiene un nombre, que no me acuerdo ahora, pero eso tiene un nombre Exacto. específico. Pero nada, entonces, lateral y variable, señores, o sea, son dos palabras que se escriben exactamente igual en español y en inglés. Lateral and variable. Y lo chulo de esto, señores, fue que cuando nosotras empezamos a buscar, digo yo, entonces, ¿cuál vamos a coger? ¿Vamos a coger lateral o variable? Porque lateral va a ser chulo, porque esto es algo como que hacemos que no es nuestro oficio principal, entonces tú algo lateral. Pero variable también es chulo porque vamos a hablar de todo. Exacto. Y nos pusimos a buscar y pasó lo más loco. O sea, existe la palabra lateral variable y la variable lateral. O sea, los conceptos. Acuérdate que lo otro fue que nos pusimos a hablar de que entonces, ¿en qué orden te la vas a poner la palabra? Porque... Exacto, porque el problema inicial con el español y el inglés es que en el orden de los sujetos y adjetivos, o sea,
En español, tú primero hablas de la cosa, o sea, del sujeto, y luego tú lo describes. En inglés es completamente igual. Tú primero describes y luego tú hablas, o sea, tú especificas de quién tú estás hablando. Entonces, era como que, ok, si tú, tiene que ser, el challenge era como que la palabra, si tú la pones en un orden específico, ya tú das por entendido que es en español o en inglés. Entonces, lo interesante de esta combinación era que el alternar el orden cambiaba el significado, pero seguía siendo correcto. Sí, entonces nos dimos cuenta que no solamente cambiaba el significado, o sea, que era que esa combinación de palabras realmente existen, tienen un significado, o sea, hay una teoría detrás de esa combinación de palabras, si la poníamos de una forma o de la otra, tanto en inglés como en español, o sea, no importaba cómo invirtiéramos la palabra, igual tenía un significado. Exactamente. Entonces uno era, obviamente, invertidos, va a ser uno en inglés y otro en español, pero al final son dos teorías. Una que es una teoría física y otra que es una teoría, señores, o sea, social, de estudio social. Exacto. La teoría física, Claudia, háblate un chisme de eso, porque, señores, yo soy abogada, Claudia es ingeniera, Okay, entonces yo no voy a hablar de eso. La parte física es variable lateral. O sea, cuando tú hablas de un cuerpo tridimensional, tú tienes lo que es, tú tienes el ancho, la altura y la profundidad, ¿cierto? Entonces, una variable lateral simplemente sería aquello que puede generar cambios en el desplazamiento horizontal de un cuerpo. Entonces, este término, este concepto es mayormente utilizado en el estudio de aves e insectos, como por ejemplo lo que son los colibríes y las libélulas, que a pesar de la alta velocidad en la que mueven sus alas, pueden mantener su cuerpo en equilibrio, o sea, se ven flotando. O sea, si tú ves un colibrí volando, tú realmente no ves el movimiento de las alas porque va demasiado a millón, como uno diría. Tú tendrías que verlo en cámara lenta para entender cómo mueven las alas. Hay otro tipo de aves que sí requieren, que cuando vuelan sí tienen que mantenerse en movimiento todo el tiempo, o sea, el cuerpo se mantiene en movimiento todo el tiempo. Por ejemplo, una paloma, cuando tú la ves despegando, no puede mantenerse en una misma posición. Entonces, lo interesante de estos estudios es el entender cuáles son específicamente aquellos cambios que realmente generan ese desplazamiento. Entonces, ya como nos gusta reflexionar y nerdear, a mí me encantó este término porque ya de una parte filosófica es como que, wow, mira qué interesante, cómo a pesar de un caos externo constante, se puede mantener un cuerpo en equilibrio, se puede mantener un cuerpo en calma. Y por otra parte también es la importancia de identificar cuáles son esas decisiones que realmente te hacen tomar la dirección o sea, exacto, la dirección que tú realmente quieres para ti, porque en los factores en este caso específico de los estudios físicos podrían ser la posición del cuerpo, o sea, la inclinación en la que se encuentra el cuerpo en el momento, podría ser la velocidad, si hay un cambio en la velocidad del movimiento de las alas, el viento, o sea, ya eso de parte externa. Pero en el movimiento de las alas puede ser ángulo, velocidad, la dirección en que mueve las alas, o sea, un sinnúmero de factores, pero que aún así logran ese punto de equilibrio en el que simplemente se ven flotando. Señores, estos son los tipos de nerdeo que nosotros tenemos, este que nosotros le llamamos nerdear, que son esos pensamientos profundos en que nosotros nos vamos en una así a cualquier hora y nos ponemos a pensar, wow, o sea, ¿cuáles son esas cosas? O sea, que a mí me han pasado en mi vida, que no importa, o sea, viene por aquí, viene por allá, cambio a esto, cambia aquello, igual, o sea, ¿cuál es esa fuerza? O sea, ¿cuál sería la teoría que yo pudiera utilizar para mí? Que eso es lo que ayuda a que yo me mantenga centrada. Pero nada, no fuimos en una, señores, con esa. Y ahí ya ustedes saben, o sea, eso es más o menos, o sea, como el tipo de cosas que nosotros vamos a estar haciendo en este podcast. Y la otra teoría, que es algo social,
es una teoría social que es súper interesante también, que lo que habla es del estudio de esos factores también externos que, que terminan influyendo en decisiones. O sea, es como cuando esas medidas que se toman fuera, vamos a decir, fuera de lo que es si es un negocio, vamos a decir, como de tu negocio principal o de tu idea principal o de lo que es como fuera de lo que es tu naturaleza, de lo que es tu objetivo principal. Cuando tú tratas de alcanzar otras aristas, otros negocios o alcanzar otros sectores que no son los tuyos, pero, y que tú decís, o sea, o que no son tu tema principal, pero que tú logres influenciar con tu trabajo, con tu producto, o con tu idea en otros sectores, o en cómo la gente, pero principalmente el estudio se va a, a la conducta humana. O sea, principalmente, o sea, y bueno, la conducta humana también, o sea, la teoría se utiliza para analizar variables, o sea, situaciones económicas, situaciones políticas, y para ponerlos a más aterrizados, más allanados, o sea, para poner un ejemplo, es, bueno, ahora, por ejemplo, tema de elecciones, o sea, ¿qué pasa? O sea, vamos a mencionar, están las religiones, están las iglesias, están los predicadores, están los pastores, están los sacerdotes, que su trabajo principal realmente se supone que es predicar, ¿verdad? O sea, hacer que la gente se convierta en su religión, que practique una religión y que se maneje en su día a día y tenga su conducta de acuerdo a lo que son esos principios que engloba su religión. Sin embargo, algo que pasa en muchas ocasiones es que esos pastores, esos guías espirituales, esos sacerdotes, a través de su sermón y de la información que ellos comparten y de su prédica, terminan influenciando decisiones de las personas que van a su iglesia o que los escuchan o que los leen, por ejemplo, como el voto. O sea, muchas veces las creencias religiosas, la mayoría de las veces la creencia religiosa influye en temas electorales, por ejemplo, gente que dice, mira, yo no voy a votar por este candidato porque ese candidato es pro aborto y yo soy pro vida. Entonces, ese, por ejemplo, es el tipo eso es lo que explica esa teoría social, es cómo hay entes, cómo hay personas, cómo hay acciones, conductas que están inicialmente destinadas a tener un objetivo particular, sin embargo, terminan influenciando en otras áreas que no tienen nada que ver con lo que es su naturaleza, pero tienen un efecto más allá de lo que muchas veces se puede pronosticar. Entonces, sí, o sea, toda religión realmente tiene un compromiso social. Pero de aquí allá al tema de la toma de decisión de quién va a encabezar, quién va a ser la representación política de una nación, pues entonces ya eso son cosas diferentes. Exacto, que se supone que no es un tema religioso. Pero exacto. El discurso que te puede dar un pastor, que te puede dar tu sacerdote, te puede ir, o que te puede dar tu consejero espiritual, te puede ir direccionando a tomar una decisión electoral tal vez distinta a la que tú tenías pensada inicialmente. Y también, o sea, por poner otro ejemplo, o sea, señores, clarísimo también, o sea, cuando empezó el tema del COVID, el cierre de fronteras, realmente el origen fue controlar la propagación de una pandemia, o sea, fue por un tema de salud, totalmente, que al final terminó siendo una pandemia, pero el cierre de fronteras fue por un tema exclusivamente de salud y terminó teniendo repercusiones a nivel de logística, sobre todo con todo el tema de la cadena de suministro. Y exactamente, de la cadena de suministro. Usted sabe mejor que yo de eso, señora, pero eso es parte como de lo que estudia todo el tema de lo que es esa teoría de variable lateral. Entonces, la teoría social.
Y nada, señor, o sea, esto es lo que, o sea, más o menos, este es el tipo de cosas que nosotras hacemos en nuestro tiempo libre, que queríamos, y ni siquiera, no tiempo libre planificado. Compartir. Exactamente. Esto es lo que nosotros hablamos así, que en cualquier día, cuando nos ponemos a nerviar, no solamente nosotras, en los próximos episodios vamos a estar invitando otras personas, amigos, amigas, colegas, con quienes hacemos lo mismo, señores. Esto es nerdear, pero de una manera relajada y también jocosa, señores. Tengo muchas cosas también. También vamos a tener su chin de relajo, porque la vida no es todo black and white, ¿verdad? Ni tan... Hay que tomárselo variado. Entonces, nada, señores, suscríbanse, síganos y esperemos que les guste.